Coincidencia que esta mañana yo vengo a hablar del juicio. La lectura bíblica se encuentra en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 4, 6 y 7. En Apocalipsis 14 nosotros encontramos lo que nosotros conocemos como los mensajes de los tres ángeles. Estos son los últimos tres mensajes que Dios tiene para este planeta justo antes de la segunda venida de Cristo. Y muchos se preguntan que cómo sabemos esto. Bueno, en el versículo 14 de ese mismo capítulo podemos ver claramente como Juan dice que él ve a uno sentado en una nube blanca con la semejanza de un hijo de un hombre, y él viene para cegar la tierra. Claramente esto habla de la segunda venida de Cristo cuando viene a buscar a su pueblo. Ahora, antes de leer la lectura bíblica, me gustaría que tengamos una oración para que Dios bendiga nuestro estudio. Amén, amén. Si fueran tan amables de ponerse de pie para que oremos. Inclinemos el rostro. Amante y bondadoso Padre, que tu morada se encuentra en las alturas del cielo, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa de oración para alabarte y glorificarte. Humildemente te pedimos que perdones nuestros pecados, que tu Santo Espíritu esté en medio de cada uno de nosotros y que pueda tocar cada uno de nuestros corazones. Pon oídos atentos para escuchar tu palabra y danos humildad para poder aceptarla. Gracias, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice así: vi volar y vi a otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Jesucristo. Así que lo que este ángel tiene, que está predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es a Jesucristo. Ahora, aparte de predicar a Jesucristo, este ángel tiene otro mensaje y aparece en el versículo 7, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Así que el mensaje que tiene este ángel es que debemos prepararnos, darle gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora me gustaría hablar un poco del juicio. Una pregunta: ¿quiénes tienen que pasar por el juicio de Dios? Segunda de Corintios, amén, ustedes tienen la razón, pero vamos a verlo en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Amén. Segunda de Corintios 5, 10. Dice así la palabra de Dios: conociendo pues el temor del Señor, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que aquí claramente dice que todos nosotros tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué se va a usar para saber si lo que hicimos en el cuerpo fue bueno o fue malo? Vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 12. Santiago, capítulo 2, versículo 12. Miren qué dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué debemos ser juzgados? Por la ley. Ahora, déjenme ilustrarles cómo funciona el juicio. Cuando nuestro nombre es llamado, nuestra vida es presentada delante de Dios, entonces se tiene también la Santa Biblia, la ley. Entonces se ve, ok, José Pimentel quebrantó la ley de Dios, él es culpable y va a recibir una sentencia. Pero si José Pimentel no quebrantó la ley de Dios, es inocente
y queda libre ante el juicio. Ahora, Primera de Juan 3, 4 dice algo interesante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces la Biblia llama a los que transgreden la ley de Dios pecadores. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Quién aquí nunca ha quebrantado la ley de Dios? ¿Quién aquí nunca ha pecado? ¿Quién puede levantar la mano y decir yo nunca he pecado? Nada, de verdad. Si levanta la mano ese sería el primer pecado porque está hablando mentiras. ¿Verdad? Vayamos a Romanos, el capítulo 3. Romanos el capítulo 3 y el versículo 23. Miren cómo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Ok, pero aquí hay algo interesante. ¿Recuerdan el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. Y aquí dice que por pecar quedamos destituidos de la gloria de Dios. Yo hago una pregunta y no quiero que contesten, pero ¿será que el mensaje del primer ángel es un mensaje a dejar de pecar? Porque si dejamos de darle gloria a Dios por pecar, entonces si dejamos de pecar le damos gloria a Dios. Ahora, el punto interesante aquí es que todos hemos pecado. O sea que todos los que vayamos al juicio de Dios vamos a ser culpables. Fíjense que dice el versículo 19. Pero sabemos todo que lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Así que está claro que todos nosotros somos pecadores y somos culpables ante el juicio de Dios. Incluso dice la Biblia que nadie puede abrir la boca. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Porque ya vimos que todos somos culpables. ¿Cuál será la consecuencia o la sentencia? Miren Romanos capítulo 6, versículo 23. Y quiero que solo leamos la primera parte de este versículo. Dice así: porque la paga del pecado es muerte. Ok, ahora me gustaría hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Vimos que el mensaje del primer ángel habla que debemos temer a Dios y darle gloria. Es un mensaje que nos llama a prepararnos para el juicio de Dios. También vimos que todos nosotros tenemos que pasar por el juicio de Dios, pero también vimos que todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, todos nosotros somos pecadores y todos quedamos culpables ante el juicio de Dios. Y la paga que se da es la muerte. Ok, lo que hemos estudiado hasta ahora no es algo no da mucha esperanza, pero obviamente sabemos que hay esperanza. Ahora me gustaría que fuéramos a Salmo 104, el versículo 1 y 2. El libro de los Salmos 104, 1 y 2. Miren qué dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿De qué se ha vestido Jehová? De gloria y de magnificencia. Vimos que dejando de pecar le damos gloria a Dios, pero aquí también dice que Dios está vestido de gloria. ¿Será que le damos gloria a Dios también con una vestimenta que nos ponemos? Sigue diciendo el versículo 2: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Ok, ¿de qué está vestido Jehová? De gloria, magnificencia y de luz. Ahora, ustedes se preguntarán que por qué pasamos de hablar del juicio de Dios a hablar de la vestimenta de Dios. Déjenme explicarles. Ustedes saben que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados perfectos y sin pecado y fueron puestos en el jardín del Edén. Pero luego, dice la Biblia que ellos pecaron. Ellos pecaron. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos se vieron que estaban desnudos. Pero en realidad, antes del pecado, ellos no estaban desnudos.
ellos tenían el mismo manto de luz que tenía Jehová. Ese manto de luz representa la gloria de Dios, representa la justicia de Dios. Ese manto de luz representaba la conexión que ellos tenían con su Creador. Pero cuando pecaron fueron destituidos de esa gloria, fueron destituidos de la gloria de Dios. El libro de Génesis, capítulo 3, dice algo interesante. ¿Qué ellos hicieron después de pecar? Génesis, capítulo 3, versículo 7. Amén, amén. Miren qué dice. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué ellos hicieron cuando vieron que estaban desnudos? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, a mí me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Palabra de Vida del Gran Maestro. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 252. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de su afecto era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de su vestidura espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habían continuado envolviéndolos, pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirles. Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención. Mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. Pero esto no puede lograrse jamás. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana podrá emplear a aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena del Cordero. Amén. Apocalipsis 3:18 dice: yo recomiendo que de mí compres vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Adán y Eva trataron de cubrir la vergüenza de su desnudez por medio de sus propias obras. Eso nos representa a nosotros cuando tratamos de cubrir nuestros pecados, nuestros defectos de carácter y nuestros errores por medio de nuestras propias obras. Ninguna obra buena, entre comillas, que yo pueda hacer puede cubrir un pecado acariciado que yo tenga, que no quiera dejar ni me quiera arrepentir. Ninguna obra que yo pueda hacer puede cubrir mis defectos de carácter y mi falta de amor por su prójimo. Si yo no me arrepiento de mis pecados y me aparto de ellos, y si yo no cambio mi carácter y acepto, obtengo el mismo carácter que Cristo, las obras que yo hago no sirven para nada. El problema de Adán y Eva era que ellos querían tapar su falta, ellos no querían reconocer su error. Ellos trataron de arreglar lo de afuera, quisieron ponerle pintura, pero el problema no era lo de afuera, el problema era lo de adentro. Y lamentablemente nosotros hemos caído en el mismo error. Le hemos puesto mucha atención a las cosas de afuera y no a las de adentro. Pero si nosotros arreglamos lo de adentro, lo de afuera se arregla solo. Me gustaría que fuéramos a Mateo, capítulo 23, versículo 25 a 28, a ver qué Jesús
tiene que decir acerca de esto. Mateo 23, 25 al 28. Amén, amén. Palabra fuerte de Jesús. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Ok, ustedes saben que nosotros muchas veces usamos cualquier cosa como hoja de higuera. Un ejemplo, nosotros podemos usar a veces hasta venir a la iglesia como hoja de higuera. Yo puedo venir a la iglesia muy cambiado, mi saco y mi corbata, con una Biblia debajo del brazo. Eso está muy bien. Pero si tengo pecado acariciado, si tengo un carácter que no sirve, y si tengo enemigos, lo de afuera no sirve para nada. Un ejemplo, yo puedo dar 10 estudios bíblicos y llegar a mi casa y pelear con mi familia. Un ejemplo, lo que nosotros hacemos no nos salva. El que nos salva es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ponerle más atención a las cosas de adentro y no solo la de afuera. Isaías 64, versículo 6, dice: todos nosotros somos suciedad, y nuestra justicia como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como la hoja, y como el viento nos llevaron nuestras maldades. ¿Por qué caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevó como el viento? Porque las hojas de higuera no cubren pecado. Ahora, ustedes saben, nosotros lamentablemente hemos llegado a pensar que la salvación se consigue por las obras o por lo que nosotros hacemos bien, pero eso no es así. En Mateo 7, versículos 22 y 23, aparece un grupo de personas reclamándole a Jesús que por qué no se salvaron con todo lo que hicieron. Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no sacamos demonios, en tu nombre no sanamos enfermos. Y yo le añado a eso: en tu nombre no fuimos bautizados, en tu nombre no íbamos todos los sábados a la iglesia, en tu nombre no hacíamos obra misionera. ¿Y qué le va a decir Jesús? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ustedes saben por qué Él dice nunca os conocí? Nunca tuvieron una relación personal con Cristo. Ellos trabajaban para Cristo, pero no estaban en Cristo. Ellos se ocuparon de las obras externas, pero se olvidaron de Cristo. Apocalipsis 3, versículo 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Cristo quiere entrar en nuestro corazón y limpiarnos por dentro primero y luego por fuera. Si Cristo está en mí, dentro de mí no puede haber tinieblas. Primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Ahora, la solución se encuentra en Génesis capítulo 3.
el versículo 21. Amén. Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Jehová? Túnicas de pieles y los vistió. Jehová fue el que cubrió la vergüenza de su desnudez con túnicas de pieles. Sí, Señor. Ahora, Dios le dijo a Adán y Eva que el día que pecaran iban a morir, pero no murieron. ¿Por qué? Ustedes saben cómo se consiguen pieles de animales. Matando al animal. Matando al animal, ¿verdad? ¿Usted sabe qué significa eso? Adán y Eva no murieron por su pecado, pero alguien murió por su pecado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces eso quiere decir algo importante, es que el pecado mata. Ahora, en realidad esos corderos no limpiaron el pecado de ellos. En realidad eso era un símbolo de algo. Eso era un símbolo de Jesús. Era un símbolo que el Dios creador iba a venir a este mundo y iba a morir por nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación se obtiene única y exclusivamente por Jesús. Única y exclusivamente por Jesús. Jesús es ese Cordero que vino al mundo a morir por mi pecado y por tu pecado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si no tenemos a Cristo, estamos muertos. Primera de Juan dice: el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Eso es tan sencillo como eso. Tengo a Cristo, tengo la vida. No lo tengo, no tengo nada. Por eso es que nosotros necesitamos aceptar a Cristo. Porque si no aceptamos a Cristo, entonces nosotros tenemos que pagar la culpa de nuestros pecados. ¿Y cuál es la culpa de nuestro pecado? ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. La muerte. Ok. Me gustaría que fuéramos al libro de Zacarías. Y si alguien me puede ayudar, que lo pueda leer. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. Amén. Lo puede leer. El Señor me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su diestra para acusarlo. Dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, vestido de ropa sucia, estaba delante del ángel, y el ángel mandó a todos los que estaban ante él quitarle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué: mira, he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Amén. Así que aquí nosotros podemos ver a Josué, que está delante del juicio con vestiduras viles. ¿Y qué dice Jesús? Quítenle esas vestiduras viles y pónganle ropas de galas. Así mismo pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo. ¿Okay? Nuestro pecado, nuestra injusticia, todo eso es quitado y somos cubiertos con la justicia de Cristo. ¿Quién me puede leer Gálatas 3, 27? Porque muchos se preguntarán: ¿cómo yo consigo ese ropaje? ¿Cómo yo consigo esa ropa de gala? Gálatas 13, 7 tiene la respuesta. Por tanto, sabe que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. No, 3:27. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en Cristo estáis revestidos. Porque todos los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿Usted necesita salvación? ¿Usted cree que el pecado que usted tiene lo va a matar? Usted necesita aceptar a Cristo. Amén. Ahora,
Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos vestidos de Cristo, somos vestidos de luz, de gloria. Ahora nosotros podemos darle gloria a Dios. Ahora, ustedes saben que el mensaje del segundo y tercer ángel habla acerca de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia son todos los sistemas falsos religiosos, todas las doctrinas equivocadas, todas las doctrinas falsas crean a Babilonia. Ahora, ustedes saben, Babilonia tiene dos grandes doctrinas. Hablamos de la primera doctrina, ¿cuál es? Salvación por obra. Yo soy salvo por lo que yo hago. Y la otra, la vamos a ver ahora. Porque ustedes saben que a veces hay personas que llegan a un extremo y creen que simplemente porque se bautizaron, porque aceptaron a Cristo, ya están salvos, ya pueden hacer todo lo que quieran. Vayamos a Judas 4. Judas capítulo 1, versículo 4. Judas 1, 4. Dice de la siguiente manera: porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia, el libertinaje, la gracia de nuestro Señor Dios, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí Judas está diciendo que a la iglesia entraron personas que convierten en libertinaje la gracia. O sea que dicen, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, ya no estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Tú puedes pecar todo lo que tú quieras. Pero ahora, aquí en Judas da otra característica de estas personas. Y dice que niegan al único Dios y al Señor Jesucristo. Ustedes saben, yo tenía problemas con estos versículos. ¿Por qué? Porque yo trataba de buscar una religión cristiana que negara a Jesucristo, que dijera, ok, nosotros somos cristianos, pero no creemos en Dios y no creemos en Jesucristo. Y no la pude encontrar, pero el problema es que yo estaba buscando en el lugar equivocado. Yo tenía que buscar en la Biblia, porque la Biblia es la que tiene la respuesta. Vayamos a Tito 1:16. Fíjense cómo dice: profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. ¿Con qué es que niegan a Jesús? Con sus hechos. O sea que no es que esta persona dice, no, nosotros no creemos en Dios, nosotros rechazamos eso. No, ellos dicen, nosotros creemos en Dios, nosotros vamos a la iglesia, nosotros leemos la Biblia, nosotros hacemos todo esto. Pero es con lo que hacen que están negando a Dios. Ahora, hay muchas personas que les gusta lo que dice Romanos 10 y el capítulo 9. ¿Qué dice Romanos 10, capítulo 9? Que si confesaras con tu corazón y con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Amén. Y muchas personas lo dejan ahí, amén, por eso, gloria a Dios. Pero fíjense que dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Versículo 21, solo el hermano dijo amén. Versículo 21, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor, y preparado para toda buena obra. Huye también de las concupiscencias juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Que dice que todo el que invoca al Señor no solamente que lo invoca de la boca para afuera, sino que se aparta de la iniquidad. Amén. Hay que apartarse de la iniquidad.
Vayamos a Romanos, el capítulo 6. Y no tenemos tiempo para leer el capítulo entero, pero Romanos capítulo 6 entero no tiene desperdicio. Nada en la Biblia tiene desperdicio, pero Romanos 6 habla algo interesante acerca del pecado. Amén. Romanos capítulo 6, leamos el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo aquí hace una pregunta. Ok, nosotros estamos bajo la gracia, somos salvos por gracia, pero dice, pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. En ninguna manera, dice él. Déjenme decirle algo. Ustedes saben, Jesús una vez le estaba hablando a unos judíos que habían creído en él. Y él le dice, si ustedes permanecen en mis palabras, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos le dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿cómo que seremos libres? Y Jesús le dijo que todo el que peca es esclavo del pecado. Si pecamos, ¿somos esclavos de qué? Del pecado. Ahora, Jesús dijo algo interesante. Nadie puede servir a dos señores. Entonces yo le pregunto, ¿podemos nosotros servir al pecado y servir a Cristo? No. ¿Puede estar el pecado en control de nuestra vida y Cristo también? No. ¿Puede Cristo compartir el trono de mi vida con Satanás? No. Imposible. Miren que dice Romanos 6, el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Si servimos al pecado, muerte. Si servimos a la justicia, servimos a Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Romanos 6:23. Amén y amén. Miren cómo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de eso? Porque en Babilonia, como hablamos, existe la doctrina de que la salvación es por obra, la salvación es por lo que yo hago. Pero también en Babilonia está la doctrina de que nosotros nunca vamos a dejar de pecar. Ustedes saben, ya hay unas cuantas personas que me han dicho, no, nosotros nunca vamos a dejar de pecar, Dios lo sabe, Dios lo que quiere es que nosotros dejemos de pecar menos. Cuando yo escucho eso, hermano, no sé si reírme o si llorar, porque en realidad no es bíblico. Me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía. Se encuentra en Discurso Maestro de Jesucristo, página 55. Las almas degradadas y esclavizadas por Satanás han de ser redimidas por el Evangelio para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El propósito de Dios no es únicamente librarnos del sufrimiento, que es consecuencia inevitable del pecado, sino salvarnos del pecado mismo. Dios es la fuente de la vida y solo podemos tener vida cuando estamos en comunión con Él. Separados de Dios podemos existir por corto tiempo, pero no poseemos la vida. El que se entregue a los placeres viviendo está muerto. Únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede impartir vida. Solo al recibir su vida por la entrega del yo es posible, dijo Jesús, que se venzan estos pecados ocultos que he señalado. Podéis encerrarlos en el corazón y esconderlo a los ojos humanos, pero ¿cómo compareceréis ante la presencia de Dios? Si os aferráis al yo, rehusáis entregar la voluntad a Dios. Elegís la muerte. Fíjense esto. Donde quiera que esté el pecado, Dios es para él un fuego devorador. Si elegís el pecado y rehusáis, separaos de él, la presencia de Dios que consume el pecado también os consumirá a vosotros. Muy claro, Está claro. Ahora, hermanos, el pecado
debe ser eliminado de nuestra vida. Amén. El pecado no puede ser acariciado, no puede ser cuidado. Muchas veces nosotros incluso tenemos miedo hasta llamar el pecado por su nombre y condenar el pecado. Cuando nosotros llamamos el pecado por su nombre y condenamos el pecado, no es a la persona, es al pecado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero ahora, ustedes saben que nosotros no debemos eliminar el pecado de nuestra vida por miedo que Dios nos va a eliminar a nosotros y nos va a consumir a nosotros. Ustedes saben qué le hizo el pecado a Jesús. El pecado llevó a Jesús en el Getsemaní a derramar gotas como de sangre. El pecado llevó a Jesús a orar 3 veces pidiéndole al Padre que si era posible quitara la copa de él. El pecado llevó a Jesús a la cruz a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros no podemos estar en la cama con el pecado, con Satanás, y luego decir que amamos a Jesús, cuando el pecado fue que amó a Jesús, que mató a Jesús. O amamos a Dios y nos apartamos del pecado y lo aborrecemos, o amamos el pecado y aborrecemos a Jesús. Señor. Tito 1:16, ¿qué es lo que dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahora, yo sé que para muchas personas es confuso, porque siempre nos viene la pregunta: ¿por qué somos salvos? ¿Por las obras o por la fe? Y muchas personas me han dicho: bueno, cuando yo te escucho a ti hablar parece que somos salvos por las obras. Pero no es así. Me gustaría que fuéramos aquí en Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Miren qué dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos justificados? Por la fe. Amén. Gloria a Dios. Ahora, pero miren qué dice Romanos, el capítulo 2, versículos 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6. Amén. Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué pagará Dios a cada uno? Conforme a sus obras. Entonces mucha gente se puede confundir. Incluso Pedro dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender, que los doctos la tuercen, como toda la escritura. Pero en realidad, él está diciendo que somos justificados por la fe, pero vamos a recibir nuestra paga según nuestras obras. Ahora, Pedro y Santiago explican claramente qué es lo que quiere decir Pablo con esto. Vayamos a Santiago, el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Leamos el versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí Santiago está preguntando: ¿de qué me sirve decir que tengo fe y no tengo obras? ¿Puede salvarme la fe? Ok. Fíjense que dice del versículo 17 al 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, en realidad Santiago no está diciendo que nosotros somos justificados por las obras, sino que las obras demuestran que tenemos fe. Porque él dice: tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Uno no puede enseñar o demostrar la fe sin obras. Tú no puedes decir yo tengo fe y decirlo de la boca para afuera. Las obras son las que demuestran si tenemos fe. Entonces en el juicio de Dios lo que se va a ver es si nuestras obras demostraron que teníamos fe. Ahora, no quiero que confunden que las obras que él está hablando son obras exteriores. No son obras exteriores. Y Pedro lo deja bien claro. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1.
Segunda de Pedro 1, 5 al 11. Amén. Fíjense que él dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Está diciendo Pedro que hay que añadirle algo a la fe? Claro que sí. ¿Hay que añadirle qué? Virtud. Ahora yo le pregunto, ¿es la virtud una obra exterior o una obra interior? Interior. ¿Verdad? Sigue diciendo: y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia. ¿Tenemos paciencia nosotros? Aquí dice que la fe tiene que estar añadida por paciencia. Y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal amor. Sigue diciendo: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo dice que se nos va a dar gran cabida en el reino del Señor eterno? Cuando tenemos una fe con estas obras, y estas obras son del interior, no del exterior. Ahora, él también dice que no podemos estar sin fruto si tenemos estas obras. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahora, lo último que él dice que hay que añadirle es el amor. Si no tiene el amor, no está incompleta, está incompleta. Ahora, me gustaría que fuéramos a 1 Corintios, capítulo 3, para ver qué es el amor. 1 Corintios 13 es el capítulo del amor. 1 Corintios 13, Amén, amén. empezando en el versículo 1. Miren qué dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Él dice que si hablamos lengua humana y angélica y no tenemos amor, de nada sirve. Yo le hago una pregunta: ¿hablar lenguas humanas y angélicas es algo exterior o interior? Exterior. No tiene nada que ver con el interior, ¿verdad? Sigue diciendo: y si tuviera el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ahora, yo tenía problemas con este versículo, porque dice que si tengo todas estas cosas, puedo tener la fe de decirle a una montaña: ve y ponte allí, y no tengo amor, de nada sirve. Y yo me preguntaba, pero Hebreos 11 dice que sin fe nadie va a agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Pero el problema es que la fe de que está hablando aquí es la fe de los demonios. ¿Recuerda lo que leímos de los demonios? Los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no tienen lo interior, no tienen los frutos interior, que es el amor. O sea que la fe, sin el amor, sin ese fruto, no sirve para nada. Y sigue diciendo el versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Es eso una obra exterior o interior? Exterior, ¿verdad? Ahora, aquí está donde está lo interesante. Me gustaría leerlo de esta versión, del versículo 4 al 7. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de la injusticia, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Amén. Amén.
Ustedes saben, una vez yo estaba leyendo esto con una persona y me dice, pero ¿será verdad que alguna persona va a tener ese amor algún día? Bueno, según lo que hemos estudiado, si no tenemos ese amor, la fe está muerta en sí misma. Estas son las obras interiores que necesitamos tener. Ahora, me gustaría leer otra cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 188. Pero antes de leerla, me gustaría ir a Apocalipsis 14, 8 y 7, para que veamos los mensajes de los dos últimos ángeles. Apocalipsis 14, 8 Amén. y 9. Dice así: y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ok, entonces aquí dice que si alguno ha bebido el vino de Babilonia, en realidad lo que quiere decir, si alguno tiene sus doctrinas, la doctrina que hemos estado hablando, que la salvación es por obra o que la salvación es un libertinaje. Ahora, estar en Babilonia no significa estar en una iglesia. Ustedes saben que no importa si yo soy católico, evangélico, pentecostal, testigo de Jehová, adventista, si yo tengo las mismas doctrinas que Babilonia, yo voy a beber el vino de Babilonia y la ira de Dios va a ser derramada sobre mí sin misericordia. Ahora, la marca de la bestia, el sello de Dios. Fíjense que dice, Eventos de los Últimos Días, página 188. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios? Los que tienen amor. Sigue diciendo, el sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciben el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre el corazón, sobre hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Amén, amén. Los que venzan al mundo, al diablo y a las tentaciones. Amén, amén. Jesús dijo algo interesante, y el que venciere, ese será salvo. El que venciere. Me gustaría que aquí en Apocalipsis, el capítulo 3, fuéramos al versículo 21. Miren cómo dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dijo, al que venciere. Si no hemos vencido las tentaciones, nuestro mal carácter y ninguna de estas cosas, recibiremos el sello, la marca de la bestia, no importa en qué religión estemos. Me gustaría que aquí mismo en Apocalipsis 3 leamos el versículo 5. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Amén. Y delante de sus ángeles.
Porque dice que no borrará su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque si una persona se bautiza, yo sé que es bíblico, que su nombre es escrito en el libro de la Biblia. Amén. Pero luego, en el juicio, se va a demostrar si las obras de esa persona fue una obra que tuvo amor. Y si no, ¿qué va a pasar? Va a ser borrado del libro de la Biblia. Ahora, él dice también que el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Esas son las vestiduras que necesitamos para estar en el juicio de Dios. Entonces hay un requisito para obtener esa vestidura. ¿Y qué es? Vencer. Ahora me gustaría que fuéramos a... Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Amén. Primera de Juan 5, 3 en adelante. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es la victoria que ha vencido al mundo y que puede vencer al mundo? Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree en el Hijo de Dios. ¿Tú crees que tú necesitas vencer al mundo, vencer las tentaciones, vencer tu carácter? Tú necesitas creer en Cristo y dejar que Él entre en ti y te cubra con su sangre y te limpie. Amén. Ahora, para terminar me gustaría que fuéramos a Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Pero antes de leerlo me gustaría decir algo. Y es que vimos en Primera de Juan que en qué sabemos que amamos a Dios si guardamos sus mandamientos. Ahora, nosotros no somos salvos por guardar los mandamientos. Nosotros los guardamos porque somos salvos. Nosotros lo guardamos porque amamos a Cristo y amamos servirle a Cristo. Ustedes saben que muchas veces hemos malinterpretado eso y hemos creado un legalismo. Tú tienes que hacer esto, esto y esto para salvarte. No, la salvación viene solamente por medio de Jesucristo. Ahora, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, hay algo que nosotros olvidamos. Y es lo primero que dice. ¿Qué es lo primero que dice? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ustedes saben por qué eso es tan importante. Porque Dios le quería decir, ustedes vieron los milagros que yo hice para sacarlos de la tierra de Egipto. Ustedes vieron las plagas que yo usé, los milagros que abrí el mar. Él quería enseñarle que ese mismo poder que él usó para librarlos de Egipto era el mismo poder que él iba a usar para poner su ley en sus corazones. Si nosotros tenemos la fe en quien nos ha prometido, Judas 24, aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su presencia. Si la Biblia lo dice, ¿por qué dudar? No dudemos. Dios lo único que quiere es que nosotros creamos lo que Él nos ha prometido. Y si lo creemos, Él es fiel y verdadero para cumplir sus promesas. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Versículo 'Los últimos dos versículos, 13 y 14. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea bueno o sea malo. Esto tiene mucho parentesco con el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria. Que es un mensaje que nos enseña que tenemos que prepararnos para el juicio de Dios. Sí, Señor. Y esa preparación es tan sencilla como aceptar a Cristo Jesús como Amén. nuestro Salvador. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.